No fue una noche diferente a las demás. El cielo de la Ciudad de México lucía cubierto por las nubes grises del invierno, y el silencio urbano solo era interrumpido por el paso de un auto lejano o el murmullo constante del viento entre los árboles. Pero dentro de un pequeño cuarto, en una casa humilde del barrio de Iztapalapa, una mujer de oración despertó temblando. Había tenido un sueño, no uno cualquiera. Ella lo describió como un llamado, una voz suave pero firme que decía: México, despierta, porque lo que viene será más fuerte que el temblor, más oscuro que la noche y más urgente que el hambre. Su nombre era Guadalupe, como si el destino mismo la hubiera preparado para escuchar lo que miles estaban ignorando. Al día siguiente, entre lágrimas, compartió su experiencia con un grupo de oración local. Lo extraño fue que otras dos mujeres de diferentes partes de la ciudad afirmaron haber tenido un sueño muy similar esa misma noche. Ninguna se conocía entre sí, ninguna sabía lo que la otra había vivido, pero el mensaje coincidía. La Virgen estaba advirtiendo a su pueblo. Y esa advertencia no era simbólica ni lejana, era inmediata, era mexicana. Los rumores comenzaron a correr por redes sociales, por transmisiones en vivo de pequeños canales cristianos y católicos. Algo grande va a pasar, decían algunos. Nos están avisando desde el cielo, escribían otros. Pero mientras algunos se burlaban y llamaban exagerados a los creyentes, otros comenzaron a buscar respuestas más profundas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a México? ¿Y por qué la Virgen María? En Tepic, Nayarit, una joven misionera publicó un video llorando. Contó que, mientras rezaba el rosario en el silencio de la madrugada, sintió que el ambiente cambiaba. Su habitación se llenó de un aroma inexplicable, parecido a rosas frescas. Luego, una imagen en su pared comenzó a brillar levemente, y una frase cruzó su corazón con fuerza. Prepárense, porque mi manto cubrirá a quienes estén de rodillas. El video se volvió viral en cuestión de horas, no por efectos ni por edición, sino por la sinceridad con la que hablaba. Su rostro mostraba algo que no se podía fingir: temor santo. Algo dentro de ella sabía que esto no era una experiencia emocional común, era una visita. Lo que pocos sabían es que esa misma semana, en al menos 6 ciudades distintas, se estaban reportando sueños, apariciones y señales similares. En Monterrey, un niño de apenas 9 años se despertó gritando en la madrugada. Le decía a su madre entre sollozos: la señora me dijo que ya viene la prueba, pero que yo no tenga miedo si rezo con el corazón. La madre, incrédula al principio, se sorprendió al ver que su hijo dibujó una figura con un manto azul y una luz detrás. La vi en el cielo, decía el pequeño con una certeza que helaba la piel. Los sacerdotes comenzaron a ser abordados por fieles que buscaban orientación. Algunos pidieron prudencia. Otros reconocieron que efectivamente algo inusual estaba ocurriendo. Pero hubo un sacerdote en particular que se atrevió a hablar públicamente: el padre Ignacio, en Puebla. Durante una homilía transmitida por internet, afirmó con voz firme: hijos, el cielo está hablando, y si nosotros no escuchamos, las piedras lo harán. No tengan miedo, pero tampoco sean tibios. Estamos en tiempos de definición. Este mensaje encendió una chispa. Lo que antes era visto como algo aislado comenzó a tomar forma. México entero parecía estar bajo una especie de velo invisible. Algo se movía en el ámbito espiritual, y quienes estaban atentos a la oración lo sabían. No eran alucinaciones, no eran coincidencias. Era una cadena de llamados, cada uno más claro que el anterior, y todos apuntaban a una sola dirección. La Virgen María estaba intentando proteger a sus hijos, pero solo aquellos que tuvieran los oídos del alma abiertos podrían recibir su advertencia. Algunos escépticos alegaban que se trataba de histeria colectiva,
Pero los que vivieron las experiencias sabían que no era así. No había ansiedad, no había manipulación, había lágrimas, había paz, había sobre todo urgencia. Y fue precisamente esa urgencia la que llevó a un grupo de mujeres en Guadalajara a reunirse para hacer algo que no se veía desde hacía años. Comenzaron a caminar por las calles con rosarios en las manos, rezando por sus barrios, bendiciendo casas, ayunando por sus familias, la mayoría de ellas amas de casa, con hijos pequeños y responsabilidades que no podían dejar, pero sentían que no podían callar más. Si esto es real, decían, no podemos quedarnos quietas viendo cómo el país se derrumba espiritualmente. Y es que, mientras los medios se enfocaban en los problemas políticos, en la violencia o en las cifras económicas, una guerra silenciosa se estaba librando en el corazón de millones de cristianos mexicanos. Una guerra entre el miedo y la fe, entre la indiferencia y el despertar, entre la tibieza y el fuego. Guadalupe, aquella mujer que recibió el primer sueño, comenzó a escribir todo lo que sentía en su corazón, y una de sus frases se convirtió en lema entre los creyentes que la seguían. Si México ha sido tierra de apariciones, será también tierra de restauración, pero primero vendrá la purificación. Ese eco no dejó de repetirse en reuniones, transmisiones, retiros y vigilias. Parecía que el mismo espíritu estaba conectando a personas que jamás se habían conocido, pero que comenzaban a hablar el mismo idioma del alma, el idioma del clamor. Y tú, que estás escuchando estas palabras, ¿no sientes en tu interior que algo también te llama? ¿No hay una inquietud en lo más profundo que te hace pensar que esto no es solo una historia más? Porque si has llegado hasta aquí, es posible que también seas parte de los elegidos para oír el susurro antes del estruendo, para despertar antes de que el día se torne noche. Comenta abajo si tú también has sentido este llamado. Escribe con fe, México, yo escucho tu clamor. Y comparte este mensaje con 3 personas que sabes que no pueden quedarse dormidas espiritualmente. Dale like si crees que la Virgen sigue hablando hoy. Y si sentiste que este video fue para ti, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vamos a revelar en el siguiente episodio no te dejará indiferente. Habían pasado solo unos días desde que Guadalupe compartió su sueño y todo comenzó a propagarse como un incendio silencioso. Pero algo extraño sucedió en ese breve lapso. Decenas de personas comenzaron a sentir un mismo impulso inexplicable de dirigirse al cerro del Tepeyac. No se trataba de una peregrinación organizada. No había carteles, ni grupos religiosos, ni buses de excursión. Era como si el alma de México hubiera sido sacudida por dentro, llevada nuevamente al punto de origen, al lugar donde la Virgen de Guadalupe había aparecido siglos atrás, para cambiar la historia de un continente entero. Era como si el cielo mismo quisiera reiniciar algo, volver a la raíz, restaurar la fe donde una vez floreció con poder. Una joven llamada María Fernanda, que vivía en Tlalnepantla, relató que despertó con una visión repentina. El cerro iluminado por una luz intensa que descendía del cielo. En la visión, miles de personas oraban arrodilladas, y del manto de la Virgen fluía una especie de río que recorría todo México. Esa mañana, sin saber qué la esperaba, se vistió de blanco, tomó su rosario y caminó sola hacia el Tepeyac. Al llegar, se encontró con una imagen que le erizó la piel. Más de 30 personas, también vestidas de blanco, también con rosarios, también sin haberse puesto de acuerdo, estaban allí en completo silencio. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el viento y el susurro de las cuentas del rosario moviéndose entre los dedos. Había lágrimas, había temblor, pero también una paz profunda que se sentía como un abrazo. Todos compartían una certeza invisible. La Virgen los había llamado allí.
Fue ese día que comenzó a hablarse del llamado del manto, una expresión que se volvió viral en redes entre jóvenes católicos que sentían que algo nuevo estaban haciendo. No era un movimiento con nombre, ni una organización. Era una respuesta espontánea a un llamado que muchos no sabían explicar, pero que ardía en el corazón. Y aunque algunos intentaron ridiculizar la experiencia, la fuerza de lo que se vivía era más profunda que cualquier burla. Los testimonios no dejaban de llegar. Un hombre de Monterrey soñó con el Tepeyac sin haberlo visitado jamás. Describió con exactitud la capilla, las escaleras, la vegetación. Incluso mencionó un árbol que solo quien ha estado allí reconocería. En su sueño, la Virgen le decía: el corazón de México sangra, pero aún puede sanar si regresa a mí. Otro testimonio vino de una mujer que trabajaba como doctora en Oaxaca. A pesar de no considerarse religiosa, sintió el impulso de tomar vacaciones e ir al cerro. No sé qué me pasó, contó en una entrevista online, pero fue como si una voz invisible me llamara por mi nombre. Me sentí niña otra vez, y al estar allí, entendí que todo mi éxito profesional no servía de nada si perdía el alma. Pero no era solo gente individual la que estaba siendo tocada. Comunidades enteras comenzaron a organizar rosarios públicos, caminatas penitenciales, vigilias. Los jóvenes, normalmente distantes de la vida espiritual, se sumaban en silencio. Había algo que los atraía, algo que no podían explicar, pero que sabían que era real. Lo llamaban la mirada de María. Muchos aseguraban haber sentido que la imagen de la Virgen en la basílica los observaba directamente, como si leyera sus pecados, pero también les ofreciera consuelo. En medio de esa ola espiritual, un sacerdote anciano llamado Fray Esteban rompió el silencio desde el convento de Tulancingo. Durante una entrevista breve, soltó una frase que estremeció a quienes lo oyeron. Nosotros creímos que el Tepeyac era solo un recuerdo, pero la Madre ha vuelto al mismo lugar para prepararnos, porque viene un cruce de caminos para México. Un cruce de caminos. ¿Qué significaba eso? En las semanas siguientes comenzaron a circular fragmentos de un antiguo escrito encontrado en el archivo de un convento olvidado en Morelia. Era un manuscrito de un misionero franciscano del siglo XVII. En él describía una visión que había tenido. Vi el Tepeyac rodeado de fuego, pero no era fuego de destrucción, sino de purificación. Del corazón del cerro brotaban lágrimas, y la señora vestida de sol extendía su manto sobre el país, mientras voces gritaban desde el cielo: «Regresa antes que sea tarde». Nadie le había prestado atención a ese texto, hasta ahora. La conexión entre los eventos actuales y ese manuscrito era imposible de ignorar. Y muchos comenzaron a sospechar que la Virgen estaba repitiendo una advertencia que por siglos fue ignorada o guardada en silencio. Una advertencia que hablaba de un dolor inminente, pero también de una oportunidad única para la conversión del país entero. Fue entonces que algo más sucedió. En una madrugada fría, justo al pie del Tepeyac, un grupo de mujeres vio cómo una luz azul envolvía momentáneamente la imagen de la Virgen en la basílica cerrada. No había reflectores, no había cámaras. Solo el testimonio de esas almas que cayeron de rodillas, entendiendo que el llamado se había intensificado. No era solo un susurro, era un grito de amor, una última invitación antes de lo que vendría. Y entre los presentes, alguien dijo una frase que quedó resonando en las redes durante semanas. Si no respondemos ahora, será demasiado tarde. El cerro habló, y esta vez no lo podemos ignorar. Veres, este fenómeno despertó preguntas profundas en muchos corazones. ¿Qué quiere decirnos María desde este monte? ¿Qué debemos hacer como cristianos mexicanos? Nos hemos alejado tanto de Dios que ya solo nos queda la corrección. ¿O aún estamos a tiempo de regresar, de rodillas, con el rosario en las manos y el alma arrepentida?
Porque si es cierto que México fue tierra elegida, también es cierto que el enemigo ha querido arrancarle ese título. Pero la Virgen ha venido nuevamente al lugar donde comenzó todo, no para recordar el pasado, sino para activar el presente y para preparar a su pueblo para lo que está a punto de acontecer. ¿Estás dispuesto a responder a este llamado? Si tú también has sentido ese deseo de volver al origen, de caminar en silencio hacia el lugar donde la fe despertó, escribe en los comentarios: Madre, aquí estoy, háblame desde el Tepeyac. Y si sentiste que este mensaje tocó tu alma, no te vayas sin dejar tu like y compartirlo con 3 personas que también necesitan regresar a la montaña del llamado. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones, porque el próximo video revelará el secreto silenciado por siglos y podría cambiar tu forma de ver la historia espiritual de México. Habían pasado solo unos días desde que Guadalupe compartió su sueño y todo comenzó a propagarse como un incendio silencioso. Pero algo extraño sucedió en ese breve lapso. Decenas de personas comenzaron a sentir un mismo impulso inexplicable de dirigirse al cerro del Tepeyac. No se trataba de una peregrinación organizada. No había carteles, ni grupos religiosos, ni buses de excursión. Era como si el alma de México hubiera sido sacudida por dentro, llevada nuevamente al punto de origen, al lugar donde la Virgen de Guadalupe había aparecido siglos atrás para cambiar la historia de un continente entero. Era como si el cielo mismo quisiera reiniciar algo, volver a la raíz, restaurar la fe donde una vez floreció con poder. Una joven llamada María Fernanda, que vivía en Tlalnepantla, relató que despertó con una visión repentina, el cerro iluminado por una luz intensa que descendía del cielo. En la visión, miles de personas oraban arrodilladas, y del manto de la Virgen fluía una especie de río que recorría todo México. Esa mañana, sin saber qué la esperaba, se vistió de blanco, tomó su rosario y caminó sola hacia el Tepeyac. Al llegar, se encontró con una imagen que le erizó la piel. Más de 30 personas, también vestidas de blanco, también con rosarios, también sin haberse puesto de acuerdo, estaban allí en completo silencio. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el viento y el susurro de las cuentas del rosario moviéndose entre los dedos. Había lágrimas, había temblor, pero también una paz profunda que se sentía como un abrazo. Todos compartían una certeza invisible: la Virgen los había llamado allí. Fue ese día que comenzó a hablarse del llamado del manto, una expresión que se volvió viral en redes entre jóvenes católicos que sentían que algo nuevo estaban haciendo. No era un movimiento con nombre, ni una organización. Era una respuesta espontánea a un llamado que muchos no sabían explicar, pero que ardía en el corazón. Y aunque algunos intentaron ridiculizar la experiencia, la fuerza de lo que se vivía era más profunda que cualquier burla. Los testimonios no dejaban de llegar. Un hombre de Monterrey soñó con el Tepeyac sin haberlo visitado jamás. Describió con exactitud la capilla, las escaleras, la vegetación. Incluso mencionó un árbol que solo quien ha estado allí reconocería. En su sueño, la Virgen le decía: el corazón de México sangra, pero aún puede sanar si regresa a mí. Otro testimonio vino de una mujer que trabajaba como doctora en Oaxaca. A pesar de no considerarse religiosa, sintió el impulso de tomar vacaciones e ir al cerro. No sé qué me pasó, contó en una entrevista online, pero fue como si una voz invisible me llamara por mi nombre. Me sentí niña otra vez, y al estar allí, entendí que todo mi éxito profesional no servía de nada si perdía el alma. Pero no era solo gente individual la que estaba siendo tocada. Comunidades enteras comenzaron a organizar rosarios públicos, caminatas penitenciales, vigilias. Los jóvenes, normalmente distantes de la vida espiritual, se sumaban en silencio.
Había algo que los atraía, algo que no podían explicar, pero que sabían que era real. Lo llamaban la mirada de María. Muchos aseguraban haber sentido que la imagen de la Virgen en la basílica los observaba directamente, como si leyera sus pecados, pero también les ofreciera consuelo. En medio de esa ola espiritual, un sacerdote anciano llamado Fray Esteban rompió el silencio desde el convento de Tulancingo. Durante una entrevista breve, soltó una frase que estremeció a quienes lo oyeron. Nosotros creímos que el Tepeyac era solo un recuerdo, pero la Madre ha vuelto al mismo lugar para prepararnos, porque viene un cruce de caminos para México. Un cruce de caminos. ¿Qué significaba eso? En las semanas siguientes comenzaron a circular fragmentos de un antiguo escrito encontrado en el archivo de un convento olvidado en Morelia. Era un manuscrito de un misionero franciscano del siglo XVII. En él describía una visión que había tenido. Vi el Tepeyac rodeado de fuego, pero no era fuego de destrucción, sino de purificación. Del corazón del cerro brotaban lágrimas, y la señora vestida de sol extendía su manto sobre el país, mientras voces gritaban desde el cielo: regresa antes que sea tarde. Nadie le había prestado atención a ese texto hasta ahora. La conexión entre los eventos actuales y ese manuscrito era imposible de ignorar. Y muchos comenzaron a sospechar que la Virgen estaba repitiendo una advertencia que por siglos fue ignorada o guardada en silencio. Una advertencia que hablaba de un dolor inminente, pero también de una oportunidad única para la conversión del país entero. Fue entonces que algo más sucedió. En una madrugada fría, justo al pie del Tepeyac, un grupo de mujeres vio como una luz azul envolvía momentáneamente la imagen de la Virgen en la basílica cerrada. No había reflectores, no había cámaras, solo el testimonio de esas almas que cayeron de rodillas, entendiendo que el llamado se había intensificado. No era solo un susurro, era un grito de amor, una última invitación antes de lo que vendría. Y entre los presentes, alguien dijo una frase que quedó resonando en las redes durante semanas: si no respondemos ahora será demasiado tarde. El cerro habló, y esta vez no lo podemos ignorar. Veres, este fenómeno despertó preguntas profundas en muchos corazones. ¿Qué quiere decirnos María desde este monte? ¿Qué debemos hacer como cristianos mexicanos? Nos hemos alejado tanto de Dios que ya solo nos queda la corrección. ¿O aún estamos a tiempo de regresar, de rodillas, con el rosario en las manos y el alma arrepentida? Porque si es cierto que México fue tierra elegida, también es cierto que el enemigo ha querido arrancarle ese título. Pero la Virgen ha venido nuevamente al lugar donde comenzó todo, no para recordar el pasado, sino para activar el presente y para preparar a su pueblo para lo que está a punto de acontecer. ¿Estás dispuesto a responder a este llamado? Si tú también has sentido ese deseo de volver al origen, de caminar en silencio hacia el lugar donde la fe despertó, escribe en los comentarios: Madre, aquí estoy, háblame desde el Tepeyac. Y si sentiste que este mensaje tocó tu alma, no te vayas sin dejar tu like y compartirlo con 3 personas que también necesitan regresar a la montaña del llamado. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones, porque el próximo video revelará el secreto silenciado por siglos y podría cambiar tu forma de ver la historia espiritual de México. Lo que hasta ese momento parecía apenas una serie de coincidencias espirituales, comenzó a tornarse en algo mucho más serio. Mientras miles acudían al Tepeyac sintiendo el llamado, en una antigua abadía del estado de Michoacán, un monje bibliotecario encontró un manuscrito olvidado. No estaba registrado en el índice oficial. Era un cuaderno gastado, sin firma, con letras dibujadas a mano que temblaban de urgencia. El título estaba casi borrado, pero al frotar cuidadosamente la portada con un paño seco, se reveló una frase estremecedora: Advertencia de la Señora del Manto para los días de prueba.
El monje, cuyo nombre era Fray Santiago, no sabía qué tenía en las manos. Lo primero que llamó su atención fue una frase subrayada en rojo al inicio del manuscrito. Guarda este mensaje para cuando el fuego de la fe se enfríe y la tierra tiemble en el corazón de mi pueblo. El texto, de unas 30 páginas, hablaba de un tiempo futuro en el que México, el país del manto, sería probado de forma espiritual y física. Hablaba de un éxodo interior, de cristianos que serían perseguidos no con armas, sino con silencio, desprecio y leyes. Una purificación que haría arder las raíces de la fe en la nación. Lo más impactante era la precisión con la que describía los signos de los tiempos: abandono de la oración, profanaciones, idolatría mediática, ataques al matrimonio, risas burlonas contra quienes aún creen en milagros. Y en medio de todo eso, una figura, la madre con rostro moreno, rodeada de luz, llamando desde una montaña. El documento relataba con detalles exactos lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento en el Tepeyac. Fray Santiago, aún con las manos temblando, decidió escanear el manuscrito y enviarlo a un teólogo de confianza, el padre Rodrigo, profesor retirado de historia eclesiástica. Tras leerlo, el padre no tuvo dudas. El texto era auténtico. Había sido escrito en el siglo XVIII por un sacerdote franciscano que afirmaba haber recibido revelaciones en oración profunda, pero nunca lo publicó. Temía que fuera malinterpretado y dejó escrito al final: este mensaje no es para mis días, sino para aquellos en los que el alma de México esté a punto de desvanecerse. El documento se volvió viral en círculos espirituales. Algunos lo llamaron la profecía perdida, otros la carta escondida de María. Lo cierto es que cada frase parecía más actual que cualquier noticia, y dentro del texto había un llamado directo: los cristianos de esta tierra no deben temer, serán sacudidos, pero los que permanezcan de rodillas verán la gloria del manto desplegarse sobre sus familias. Esa frase comenzó a circular como fuego entre comunidades de oración, en grupos de WhatsApp, en transmisiones en vivo, en misas rurales y vigilias urbanas. La sensación de que algo invisible estaba guiando los eventos se volvió imposible de ignorar. Mientras tanto, medios internacionales comenzaron a preguntarse qué estaba pasando en México. ¿Por qué tantos jóvenes se estaban reuniendo en calles a rezar? ¿Por qué cientos de familias hacían procesiones sin ser convocadas por la iglesia oficial? ¿Por qué comenzaban a reportarse sanaciones espontáneas, reconciliaciones familiares y conversiones en lugares donde antes reinaba la indiferencia? En Guadalajara, un grupo de mujeres organizó una jornada de oración de 72 horas en silencio total. En la madrugada del segundo día, una joven compartió que, mientras meditaba en el misterio del rosario, escuchó una voz interior que decía: México será luz, pero primero deberá ser probado con fuego. No el fuego del castigo, sino el de la verdad. Esa palabra, verdad, se repitió como un eco nacional, porque el manuscrito silenciado hablaba justamente de eso, de la hora en que la verdad ya no sería bienvenida en las calles ni en las casas, en que el nombre de Jesús sería pronunciado en voz baja para no incomodar, en que los altares serían abandonados y las pantallas encendidas se convertirían en los nuevos templos del ego. Pero la profecía no terminaba en oscuridad. También anunciaba que, en medio del desierto espiritual, brotarían fuentes de fe, que un pequeño remanente de mexicanos fieles, sencillos y perseguidos llevaría de nuevo el mensaje mariano al mundo, que del dolor nacería una renovación, y que los que lloraran con María reirían con ella cuando la luz venciera. Fray Santiago, al ver el impacto del mensaje, pidió humildemente que no lo atribuyeran a él. Dijo con firmeza: yo solo desenterré lo que otros escondieron por miedo. Pero este ya no es tiempo de silencio, es tiempo de fuego.
Y es que el fuego espiritual no se podía apagar. Las ciudades comenzaron a sentirlo. En León, niños rezaban el rosario en patios de escuelas. En Chiapas, comunidades indígenas contaban cómo escuchaban cantos celestiales al amanecer. En Baja California, un hombre con años de ateísmo se arrodilló en plena calle diciendo: «Sentí que me llamaban por mi nombre, y vi a una mujer vestida de luz llorando por nosotros». Todo apuntaba a lo mismo. La Virgen no había callado. Solo estábamos demasiado distraídos para oírla. Pero ahora, con el manuscrito revelado, la historia había cambiado. Al final del texto, una advertencia fuerte estremecía el corazón. Cuando este mensaje se abra y los hijos del Tepeyac vuelvan a la montaña, sabrán que se acerca el tiempo del crisol. No teman, porque la Reina del Cielo ya ha puesto su pie sobre la serpiente que ronda esta tierra. ¿No es eso lo que está ocurriendo ahora mismo? Si has sentido que esta palabra está encendiendo algo en tu interior, comenta con fe: «Señora del Manto, quiero ser parte del fuego que no se apaga». Y si crees que esta profecía estaba destinada a ser escuchada por ti hoy, deja tu like y compártela con 3 personas que necesitan despertar. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque en el próximo video entraremos en la parte más intensa, los cristianos bajo prueba y el inicio del fuego espiritual en las calles de México. No te lo pierdas. No pasó mucho tiempo después de la revelación del manuscrito cuando comenzaron a sentirse los primeros temblores, no geológicos, sino espirituales. El ambiente en muchas ciudades de México cambió de forma casi imperceptible al principio, como cuando una brisa anuncia la llegada de la tormenta. El primer indicio fue el silencio incómodo. Las personas de fe, especialmente los cristianos practicantes, empezaron a notar cómo sus palabras eran recibidas con miradas de juicio. Orar en voz alta en lugares públicos ya no era respetado, sino motivo de burla. Se escuchaban frases como: «Eso ya es del pasado», «No impongas tu religión», «La fe no tiene cabida en la vida moderna». Y aunque no había cadenas, ni cárceles, ni amenazas físicas, el alma comenzaba a sentir una prisión más peligrosa, la de la intimidación y el desprecio. El miedo al rechazo silenció a muchos. En oficinas, escuelas y mercados, los creyentes optaban por callar. Los símbolos religiosos eran escondidos, y muchos comenzaban a preguntarse si era verdad lo que anunciaba la profecía, que vendría una época en la que confesar a Cristo sería visto como un acto retrógrado, casi ofensivo. Pero fue precisamente en ese clima de frialdad y vergüenza que el fuego del Espíritu comenzó a brotar de manera inesperada. En Monterrey, una niña de 12 años, llamada Estrella, se puso de pie en su aula y comenzó a rezar un Padre Nuestro cuando uno de sus compañeros se desmayó por una crisis nerviosa. La maestra intentó detenerla, pero ella continuó, con lágrimas en los ojos. El niño despertó minutos después, y lo único que alcanzó a decir fue: «La escuché rezar por mí y sentí que alguien me levantaba». Ese pequeño acto de fe se volvió viral, y no por lo espectacular, sino por lo genuino. La grabación del momento fue compartida por miles de personas que sintieron que, en medio del hielo, una chispa había encendido algo. Lo que nadie esperaba era lo que ocurriría días después. Un grupo de jóvenes, inspirados por Estrella, organizó lo que llamaron la Marcha del Rosario. Sin anuncios, sin permisos oficiales, sin patrocinadores. Solo caminaron por las calles del centro de la ciudad con rosarios en las manos, cantando y rezando en voz alta. Al principio eran 20, luego 100. Al caer la tarde ya eran más de 1000, y en medio de la muchedumbre comenzaron a aparecer personas arrodilladas en las aceras, llorando, pidiendo oración, entregando sus vidas a Dios en plena vía pública. La policía no intervino.
Algunos agentes, al contrario, se quitaron el sombrero en señal de respeto. Uno de ellos, visiblemente emocionado, fue grabado diciendo: «Yo también me había alejado, pero ver esto me hizo recordar lo que sentí cuando hice mi primera comunión». El fuego se extendió como si alguien lo hubiera soplado con fuerza. En Veracruz, un grupo de pescadores interrumpió sus labores para rezar el rosario al amanecer desde sus lanchas. En Zacatecas, comerciantes cerraron sus puestos una hora antes para reunirse a rezar en la plaza principal. En San Luis Potosí, jóvenes que habían sido parte de pandillas entregaron sus armas y se consagraron públicamente a María. Las redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes de cristianos orando en la calle, con mensajes como «No nos escondemos más» o «Nuestra fe no será silenciada». Y como era de esperar, las críticas no tardaron en llegar. Algunos los acusaban de fanatismo, otros de desestabilizar la paz social. Hubo intentos de censura, reportes de cuentas bloqueadas y hasta amenazas de ciertos grupos radicales que veían este despertar como una ofensa. Pero lejos de detenerse, el movimiento creció. Porque no era organizado por estructuras humanas, no tenía líderes visibles, era un fuego sin dueño, una respuesta directa al llamado que la Virgen había sembrado en miles de corazones. En medio de esa ola espiritual, comenzaron a surgir también señales más profundas. Una mujer enferma de cáncer terminal en Hidalgo aseguró haber sanado tras recibir oración en plena calle. Un hombre con problemas de adicción rompió en llanto durante una de las marchas y confesó que sentía que algo lo estaba limpiando por dentro. Una anciana que no caminaba desde hacía meses se levantó para unirse a la procesión de oración en Aguascalientes y su historia conmovió a todo el vecindario. Pero el mayor milagro fue invisible: el regreso del valor. El pueblo cristiano, acostumbrado a orar en la intimidad, comenzó a entender que la fe debía respirarse también en la plaza, en la acera, en el transporte público, que la fe no era un secreto, sino una bandera. Y mientras los medios se dividían entre ignorar o ridiculizar el movimiento, las almas seguían respondiendo, porque cuando el cielo actúa, no hay fuerza humana que lo detenga. Una frase se volvió estandarte entre los fieles: si quieren apagar nuestra fe, que se preparen para ver cómo arde. Y era cierto. Cuanto más intentaban silenciarlos, más fuertes se escuchaban los cantos, los rezos, los testimonios. Algunos comenzaron a decir que México estaba viviendo su propio Pentecostés. Y aunque no descendían lenguas de fuego visibles, lo que ardía era el corazón de quienes, por años, habían estado dormidos espiritualmente. Era como si la Virgen hubiera encendido un fósforo sobre una tierra seca, y ahora el fuego no se podía contener. ¿Y tú? ¿Estás encendiendo tu lámpara o todavía esperas a que otros la sostengan por ti? Comenta con fe: aunque me cueste, no negaré a Cristo en mi tierra. Y si sientes que algo te quemó por dentro mientras escuchabas este mensaje, dale like y compártelo con 3 personas que tienen miedo de hablar su fe. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en el siguiente video te contaré sobre una imagen que comenzó a llorar en medio del dolor. Y lo que sucedió después transformó una comunidad entera. Era una mañana nublada en el pequeño pueblo de Valle de Bravo. El aire olía a tierra húmeda y las campanas de la iglesia parroquial repicaban con su ritmo habitual, como si no supieran que algo fuera de lo común estaba a punto de comenzar. La señora Teresa, encargada de limpiar la capilla del barrio San Gabriel, llegó como cada día con su escoba en una mano y su rosario colgado al cuello. Al abrir la puerta, sintió un frío inusual en el ambiente. Pensó que era la brisa, pero al mirar hacia el altar lateral donde reposaba una imagen de la Virgen de Guadalupe, se detuvo en seco. Los ojos de la imagen brillaban. Al principio creyó que era la luz reflejándose en el cristal,
pero al acercarse, su corazón comenzó a latir con fuerza. Sobre las mejillas de la Virgen se formaban lentamente dos gotas, tan nítidas como si fueran lágrimas verdaderas. Goteaban con una lentitud que hacía imposible que fueran parte de la pintura. Teresa gritó, no de miedo, sino de algo que no sabía describir. Era como si algo sagrado hubiera descendido en ese instante. El párroco del lugar, el padre Rafael, fue llamado de inmediato. Al llegar, mandó cerrar las puertas y se quedó solo frente a la imagen. Se arrodilló, lloró y luego, con la voz quebrada, llamó a 3 testigos para que verificaran lo que sus ojos estaban viendo. La imagen está llorando, dijo, pero su rostro no muestra tristeza. Es compasión, es dolor, pero también es esperanza. Ese mismo día, sin buscarlo, el fenómeno se difundió. Un joven que pasaba cerca de la iglesia escuchó el rumor y grabó un breve video desde la entrada. No se veía la imagen de cerca, pero sí se escuchaba la voz de Teresa repitiendo, la Virgencita llora por nosotros, por lo que hemos hecho. El video se hizo viral en pocas horas. Miles comenzaron a llegar al lugar, algunos solo para ver, otros para mofarse, pero la mayoría, movidos por una fuerza que no comprendían del todo, iban con el corazón cargado, como si necesitaran que esa misma Virgen llorara también por ellos. Lo que nadie sabía era que esa imagen llevaba más de 50 años en el mismo sitio. Nunca había sido famosa, no tenía coronas de oro ni adornos caros. Era una imagen sencilla, con los colores ya algo gastados por el tiempo. Pero ahora todo cambiaba, porque esos ojos, inmóviles durante décadas, parecían mirar directamente al alma de quienes se acercaban. Un periodista local cubrió la noticia con escepticismo. ¿Una imagen que llora? ¿Otra historia para gente crédula?, dijo al aire en su primer reporte. Pero al entrar a la capilla y quedarse unos minutos frente a la Virgen, cayó de rodillas. Después confesó públicamente, yo no creía, me burlaba, pero cuando la vi, supe que lloraba por mi arrogancia, por mi indiferencia, por mi alma vacía. Los testimonios comenzaron a multiplicarse. Personas que no pisaban una iglesia desde su infancia regresaban. Hombres endurecidos por el trabajo y la violencia de la vida caían de rodillas con el rosario entre los dedos. Mujeres heridas encontraban consuelo frente a esa imagen que parecía absorber todo el dolor del pueblo. Y lo más impresionante fue que las lágrimas no cesaban. Durante más de una semana, la imagen lloró cada día a la misma hora, justo al comenzar la hora de la misericordia. Las lágrimas no dejaban mancha ni dañaban la pintura. Eran transparentes, puras, con una textura que algunos testigos describían como agua de cielo. Se enviaron muestras para análisis. Los científicos no encontraron explicación. Mientras tanto, el nombre de la Virgen de Valle de Bravo comenzó a sonar en todo el país. Muchos pensaban que era solo un fenómeno local, pero lo que sucedía allí tenía una conexión directa con las profecías que se estaban despertando en distintos puntos de México. Porque las lágrimas de María no eran solo señal de dolor, eran señal de advertencia. En una de las jornadas de oración frente a la imagen, una niña de apenas 7 años, sin conocimiento previo de lo que ocurría, dijo en voz alta, la mamá del cielo está triste porque muchos se pelean y no rezan, pero me dijo que si cantamos, su corazón se pone contento. La frase conmovió tanto que los fieles comenzaron a cantar himnos marianos en medio del llanto colectivo. Ese momento fue capturado en video y recorrió el mundo, no por el espectáculo, sino por la fe viva que ardía como fuego entre los corazones heridos. Ya no era cuestión de religión, era cuestión de humanidad, de escuchar el dolor de una madre que sigue esperando que sus hijos regresen. Pero lo más fuerte ocurrió al 8º día. Justo cuando la comunidad comenzaba una vigilia mariana, un relámpago cruzó el cielo despejado.
seguido de un breve temblor. La imagen dejó de llorar. En su lugar apareció un leve brillo sobre su manto. Muchos aseguran haber visto un resplandor en forma de cruz sobre su pecho. Nadie pudo capturar el momento en cámara, pero quienes lo vieron lo llevaron marcado en el alma. Desde entonces, las lágrimas no han vuelto, pero el pueblo ya no es el mismo. Las familias rezan juntas, los hijos perdonaron a sus padres, los vecinos se reconciliaron, todo por una imagen que, sin moverse, habló más fuerte que 1000 sermones. Y así como fue anunciado por las palabras ocultas del manuscrito antiguo, la Virgen comenzó a manifestar su dolor, no como castigo, sino como madre que no quiere perder a sus hijos. Ahora la pregunta cae sobre ti como un susurro del cielo. ¿Cuánto tiempo más podrá ella llorar antes de que decidas volver? Si sentiste que estas lágrimas también eran por ti, escribe en los comentarios. Madre, estoy aquí. No ignores mis lágrimas. Y si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin darle like, compartir con 3 personas que estén pasando por momentos de quebranto y suscribirte al canal. Porque en el próximo video conocerás cómo los jóvenes se están levantando del polvo para formar el nuevo ejército de oración de México, y lo que están haciendo no se ha visto en generaciones. Mientras miles de ojos contemplaban las lágrimas de la Virgen en Valle de Bravo, en las calles de Tijuana, algo aún más inesperado comenzaba a gestarse. No en los templos, no en los altares, sino en los callejones, en los campos deportivos abandonados, en los patios de escuelas públicas, donde el nombre de Dios apenas se susurra. Allí, donde la fe parecía haber sido exiliada, comenzó a brotar el germen de una revolución espiritual silenciosa, protagonizada por los últimos que cualquiera imaginaría, los jóvenes. Durante años se dijo que la juventud mexicana se había alejado de la fe, que preferían las pantallas a los sacramentos, que estaban perdidos en ideologías pasajeras, que eran una generación sin raíces, pero lo que nadie esperaba es que justamente de ese polvo surgiría un nuevo ejército. Uno sin armas, sin escudos, sin odio, armados solo con rosarios, lágrimas y una convicción que ardía más fuerte que la crítica. Todo comenzó con un muchacho de 17 años llamado Mateo. Vivía en una zona de alta violencia, rodeado de pandillas y tráfico. Su padre había desaparecido y su madre trabajaba día y noche para alimentar a sus 3 hermanos. Mateo cargaba con la rabia, la frustración y la sensación de que el mundo estaba en su contra. Hasta que una noche, mientras caminaba por las vías del tren, vio un crucifijo tirado en el suelo. No sabía por qué, pero lo recogió y lo guardó en el bolsillo. Esa noche soñó con una mujer vestida de luz que lo miraba con ternura. «Tú no naciste para odiar», le dijo. «Naciste para levantar a los que caen». Mateo despertó llorando. No sabía cómo explicarlo, pero algo se encendió en él. Comenzó a leer los evangelios en su celular. Después se animó a rezar en secreto. Finalmente, con el poco dinero que tenía, compró un puñado de rosarios baratos y comenzó a repartirlos entre sus amigos. La mayoría se rió, pero 2 aceptaron el regalo. Una semana después, eran 5 los que se reunían en una cancha abandonada para rezar. En un mes eran más de 20, y en 3 meses, más de 200 jóvenes de zonas de riesgo oraban en cadena por sus barrios. Le llamaron el muro invisible, porque no era una pared el muro invisible, porque no era una pared que separaba, era una muralla espiritual que protegía. La historia se replicó en Puebla, Oaxaca, León y Ciudad Juárez. Grupos de jóvenes se autoconvocaban sin necesidad de estructuras formales. No pedían permiso, no buscaban cámaras, no querían fama, solo querían orar. Sabían que el mundo no los tomaría en serio, pero eso no los detuvo.
Se comunicaban con códigos como F12, Fe a las 12 o MP, Manto en la Plaza, para organizar vigilias, procesiones espontáneas y cadenas de oración. Algunos comenzaron a llevar imágenes pequeñas de la Virgen en sus mochilas. Otros pintaban frases como María camina con nosotros en los muros de los barrios más olvidados. En un video que se volvió viral, un joven tatuado, con gorra y voz ronca, declaró frente a la cámara: «Yo era un hijo de la calle, pero María me adoptó. Ahora soy soldado de su ejército y no tengo miedo». Lo más impresionante es que estos jóvenes no eran los típicos líderes espirituales. Muchos venían de hogares rotos. Algunos habían vivido experiencias durísimas: violencia doméstica, abandono, abuso. Pero era justamente esa herida la que los hacía más fuertes, porque no hablaban desde la teoría, hablaban desde el fondo del pozo, y ahora eran testigos vivos de que la oración puede levantar incluso al que ha sido enterrado en vida. Sacerdotes comenzaron a llamarlos los Davides del siglo XXI, porque, como el joven pastor de la Biblia, enfrentaban gigantes con una piedra de fe y una onda de esperanza. En lugar de armas, llevaban Biblias. En lugar de insultos, llevaban cantos. En lugar de rebeldía sin causa, llevaban una misión: encender México con la llama de la intercesión. Y esa llama no tardó en expandirse. En Guadalajara, jóvenes montaron un altar improvisado en una estación de autobuses y comenzaron a rezar el rosario durante horas. La policía intentó retirarlos, pero una anciana se arrodilló a su lado. Luego, un padre con su hija. Al final, más de 100 personas oraban juntas mientras los buses seguían su curso. En Cancún, un grupo de surfistas comenzó a rezar frente al mar cada amanecer. Lo llamaron las olas del manto. En Veracruz, un coro callejero de adolescentes cantaba alabanzas frente a la catedral, mientras ofrecían abrazos y oración a los transeúntes. Algunos lloraban sin entender por qué. Otros regresaban días después buscando más. El fuego era real. No se podía medir con encuestas ni con estadísticas. Pero se veía, se palpaba, y lo más sorprendente, no era guiado por adultos. Eran los jóvenes los que llevaban la antorcha, como si el cielo los hubiera elegido para encabezar una nueva etapa, para recordarle a México que la fe no es cosa del pasado, sino del presente más urgente. Frente a todo esto, muchos comenzaron a preguntarse: ¿acaso esto también estaba escrito en la profecía? La respuesta vino de nuevo del manuscrito antiguo, donde se leía: «Cuando veas que los niños enseñan a los sabios y los jóvenes se arrodillan en las plazas, sabrás que la hora de la batalla final ha comenzado, no con espadas, sino con corazones encendidos». Y esa batalla ya había comenzado. Hoy, cuando camines por la calle y veas un joven con rosario, no lo subestimes. Tal vez sea uno de los escogidos. Tal vez sea uno de esos guerreros silenciosos que están cambiando el destino de una nación entera. ¿Y tú? ¿Ya te uniste al ejército invisible que se está levantando en las calles? Comenta con fe: soy parte del ejército que ora por México. Y si sentiste que este mensaje fue una chispa para tu corazón, dale like. Comparte con 3 personas que necesitan volver a creer en los jóvenes. Y suscríbete al canal, porque en el próximo video conocerás cómo este fuego se extendió hasta convertir ciudades enteras en santuarios vivos. Lugares donde hasta los no creyentes comenzaron a arrodillarse. Nadie podía preverlo, ni siquiera los más fieles creyentes que oraban día y noche por una transformación nacional. Lo que comenzó como un susurro en el alma de algunos fue, poco a poco, convirtiéndose en un clamor colectivo que subía como incienso por cada rincón de México. El fuego que ardía en el corazón de jóvenes orantes se volvió contagioso, y sin que nadie lo planeara, sin campañas, sin micrófonos, sin permiso de autoridades ni de instituciones, las calles comenzaron a llenarse de algo que hacía décadas
no se veía. Rodillas dobladas sobre el concreto, rostros alzados al cielo, manos entrelazadas en súplica. La primera escena que capturó la atención nacional ocurrió en la ciudad de Querétaro. En pleno centro histórico, un grupo de estudiantes se detuvo frente al Palacio de Gobierno, se arrodilló y comenzó a rezar el rosario en voz alta. No pasaron ni 15 minutos cuando varios curiosos se les unieron. Luego, familias enteras. Y al caer la tarde, más de 2000 personas ocupaban la plaza. No había gritos, no había pancartas, solo un silencio reverente interrumpido por el murmullo de avemarías. Algunos lloraban, otros cantaban, pero todos sabían que algo estaba ocurriendo. Ese mismo día, sin que hubiera conexión directa, en Mérida, Yucatán, sucedió lo mismo. Personas que nunca se habían reunido para orar comenzaron a llegar al centro, como impulsadas por una fuerza invisible. Sentí que debía salir de casa con mi rosario, dijo una mujer de 72 años, y al llegar aquí supe que no estaba sola. Cuando los medios quisieron buscar una explicación, no encontraron ninguna lógica humana, pero los que estaban allí sabían la verdad. La Virgen había encendido la llama y ahora se extendía como un fuego indetenible. En Guadalajara, las imágenes eran aún más impactantes. Miles de personas rodearon la glorieta Minerva y transformaron ese espacio público en un altar improvisado. Se colocaron velas, flores, imágenes marianas y crucifijos. Gente de todas las edades cantaba al unísono «Bendita sea tu pureza», mientras las luces de los autos se detenían en silencio. Nadie tocó la bocina, nadie se quejó, porque incluso los más indiferentes podían sentir que allí había algo sagrado, algo que iba más allá de lo humano. Y en medio de este despertar comenzaron a suceder milagros. Un hombre paralítico que asistía en silla de ruedas a la vigilia de Veracruz se levantó frente a todos después de que un niño, sin conocerlo, se acercara a imponerle las manos. El silencio fue total. Luego vino el llanto colectivo. Ese hombre, entre sollozos, repitió una sola frase. Ella está en otra ciudad, una mujer que sufría depresión severa confesó que había salido de casa con la intención de quitarse la vida. Pero al ver la multitud orando en plena calle, sintió que algo en su interior se rompía. Caminó hacia ellos, cayó de rodillas y gritó, «¡No puedo más! ¡Ayúdenme!». Las personas a su alrededor la abrazaron, la rodearon en oración y esa noche volvió a casa, con paz por primera vez en años. No se trataba de eventos aislados, era un movimiento orgánico, vivo, alimentado por el cielo y sostenido por corazones dispuestos. Era como si el mismo Espíritu de Dios hubiera decidido pasar por las ciudades, de norte a sur, llamando a sus hijos uno por uno. Incluso las autoridades comenzaron a mostrarse desconcertadas. En Morelia, agentes de tránsito detuvieron el flujo vehicular para permitir que los grupos de oración siguieran sin interrupciones. Un policía dijo en una entrevista, «Jamás vi algo así. No son protestas, no son marchas, es como si Dios caminara con ellos». En redes sociales, el hashtag México se arrodilla se volvió tendencia, no por moda, sino por testimonio. Cada publicación venía acompañada de una imagen, personas orando en estaciones de tren, mercados, terminales de autobuses, hospitales. Las lágrimas eran constantes, las reconciliaciones también. Padres que no hablaban con sus hijos, hermanos distanciados por años, parejas en crisis. Todos encontraban un punto de unión en ese acto sencillo pero poderoso, doblar las rodillas. Y mientras tanto, las señales del cielo seguían apareciendo. Un sacerdote en Tlaxcala compartió que, durante una oración callejera, una luz intensa descendió sobre la cruz de madera que llevaban. Nadie supo de dónde vino. No había reflectores, no había luna llena, pero todos los presentes lo vieron.
Algunos cayeron de rodillas, otros se abrazaron, nadie habló, solo oraron. Pero lo más impactante estaba aún por revelarse. Un niño de apenas 6 años, en plena procesión en la ciudad de Durango, se acercó a un micrófono sin que nadie lo llamara. Vestido con ropa simple y un rosario colgando de su cuello, dijo con voz clara: «La Virgen está feliz porque estamos regresando, pero todavía hay muchos que tienen miedo. Ella dice que si nos arrodillamos, México no caerá». Su madre lloraba detrás de él. Nadie le había enseñado esa frase. Nadie sabía cómo la había aprendido. Pero todos sintieron que esa voz era más que la de un niño. Era el eco de una promesa antigua, una que ahora se encendía en los corazones de una nación entera, porque no se trataba solo de fe, se trataba de identidad, de recordar quiénes somos, de volver al punto donde la historia se cruzó con la eternidad y una mujer vestida de sol puso sus pies en tierra mexicana para decirnos que no estábamos solos. Hoy, esa misma mujer sigue pasando entre nosotros. No necesita templos dorados ni cámaras, solo corazones dispuestos, solo calles donde se le permita llorar, mirar, hablar y sobre todo, reinar. ¿Te unirás tú también? Escribe en los comentarios: México se arrodilla, y yo también. Y si sentiste que este mensaje te tocó, deja tu like, comparte con 3 personas que necesitan volver a doblar las rodillas y suscríbete al canal, porque en el siguiente video entraremos en la revelación más esperada, lo que muchos teólogos ya consideran el cumplimiento de la antigua profecía, y lo que eso podría significar para la fe mexicana y el mundo entero. Durante generaciones, las profecías habían sido relegadas al rincón de lo simbólico, interpretadas como metáforas lejanas, como advertencias que nunca llegarían. Pero ahora, con cada calle convertida en altar, con cada joven arrodillado en el polvo, con cada lágrima que brotaba de imágenes antes olvidadas, una certeza comenzó a penetrar los corazones. Lo anunciado por la Virgen estaba comenzando a cumplirse. No con estruendo, no con fuego del cielo ni castigos visibles, sino con una sacudida silenciosa que venía de dentro. México estaba entrando en el crisol, y no era una condena, era una oportunidad. Desde la revelación del antiguo manuscrito, muchos teólogos y sacerdotes comenzaron a estudiar las frases que antes parecían exageradas. Una de ellas en particular se repetía con fuerza: y vendrá el tiempo en que la fe será cribada como el trigo. Solo quedará en pie lo que haya sido forjado en la llama de la verdad. Al principio, pocos comprendían a qué se refería, pero conforme los días avanzaban, el significado se volvía más claro. Empezaron los primeros ataques, no con violencia directa, sino con burlas, difamaciones, desprecio mediático. Varios líderes del movimiento de oración fueron señalados en redes como fanáticos, manipuladores o enemigos del progreso. Algunos perdieron sus trabajos, otros fueron ridiculizados por sus propios amigos. Y lo más doloroso, en muchas parroquias, sacerdotes temerosos decidieron frenar las vigilias espontáneas por precaución. El fuego que hasta entonces había encendido los corazones sin resistencia, ahora era probado. El crisol comenzaba a arder. Pero, como toda prueba verdadera, lo que parecía debilitar en realidad purificaba. En Morelos, una comunidad entera fue desalojada de un predio donde realizaban oración diaria. La policía llegó con orden en mano, pero en lugar de protestar, los fieles se arrodillaron en el pasto vecino y comenzaron a rezar el rosario en voz alta. La imagen fue tan poderosa que una reportera que cubría el hecho soltó el micrófono en plena transmisión y se unió a la oración. En Monterrey, una adolescente fue golpeada por otros estudiantes tras negarse a retirar el crucifijo que colgaba en su mochila. Le dijeron que estaba ofendiendo al nuevo orden escolar.
Pero en lugar de callar, la joven grabó un video leyendo el Salmo 91 y lo subió a sus redes. En pocas horas, más de 500.000 de personas compartieron su valentía. El crisol estaba haciendo su trabajo. La tibieza se deshacía, las máscaras caían. La fe comenzaba a brillar no solo en los templos, sino en medio del dolor, en medio del rechazo, como si el cielo mismo quisiera asegurarse de que solo quedaran en pie los que verdaderamente aman. Y justo entonces una nueva señal estremeció al país. En el santuario de Nuestra Señora de Zapopan, durante una misa común, una monja mayor recibió una visión mientras oraba en silencio. A su lado, la imagen de la Virgen pareció inclinar levemente el rostro. Nadie más lo vio. Pero lo que la religiosa dijo después sacudió a todos los presentes. La Virgen dice que este es el tiempo del crisol, pero también es el tiempo del renuevo. Solo los que pasen por la llama podrán llevar la luz. La frase fue escrita a mano por uno de los fieles y colocada a los pies de la imagen. Desde entonces, cientos de personas comenzaron a llegar al santuario con el mismo pedido. Enséñame a no temer al crisol, porque no se trataba de buscar consuelo, se trataba de abrazar la prueba. De entender que la fe no madura en la comodidad, sino en la batalla, y México estaba siendo probado no porque hubiera sido olvidado por Dios, sino porque había sido escogido. Un sacerdote anciano de Chiapas lo resumió en una homilía sencilla. Cuando Dios quiere hacer algo grande, primero sacude todo lo que es falso, y cuando ya no queda nada que fingir, entonces aparece la verdadera luz. México está siendo sacudido, porque lo que viene es gloria. Y esa gloria, según las profecías, no será visible en palacios ni en cúpulas, sino en los hogares, en las calles, en los niños que oran con fe, en los padres que se reconcilian, en las familias que se arrodillan juntas ante una imagen sencilla y dicen: aquí estamos, María, purifícanos. El fuego no ha terminado, las pruebas continúan, pero cada día que pasa, más almas deciden no retroceder, más rodillas se doblan, más corazones se abren, porque el crisol, aunque duele, también libera. Y lo que saldrá de él no será solo un pueblo más fuerte, será un México redimido, preparado para el papel profético que la Virgen le ha asignado desde hace siglos. Y tú, que has escuchado este mensaje hasta aquí, ¿estás dispuesto a pasar por el crisol, a dejar que el fuego te transforme, aunque duela? Escribe en los comentarios: no temeré al crisol, porque María camina conmigo. Y si sentiste que estas palabras fueron para ti, deja tu like, comparte con 3 personas que también estén en medio de la prueba y suscríbete al canal. Porque en el próximo video revelaremos el llamado final que María está haciendo a México, una elección profética que marcará el rumbo del continente entero. Prepárate. En medio de la purificación, cuando el fuego del crisol comenzaba a revelar los corazones sinceros y separar lo falso de lo verdadero, una nueva ola de mensajes comenzó a surgir. No venía de sueños aislados ni de visiones solitarias. Era como un mismo eco que retumbaba en distintas regiones del país al mismo tiempo. Desde Baja California hasta Yucatán, desde Chiapas hasta Chihuahua, la misma frase emergía de labios distintos, edades distintas, lenguas y culturas distintas. México, te he elegido para el albor del nuevo tiempo. La frase era siempre igual. No se alteraba, no se adaptaba. Era como una línea sellada desde el cielo. Y no se pronunciaba con tono triunfalista, sino con una carga de ternura y gravedad que paralizaba el alma. El mensaje no era un halago, era una responsabilidad. Una elección que no venía por mérito, sino por misericordia. Un llamado que no podía ser ignorado. Todo comenzó con un anciano campesino en Aguascalientes. Durante una vigilia mariana sencilla, mientras se rezaba el rosario bajo un árbol,
El hombre se levantó de pronto y con voz firme dijo: La Virgen me ha hablado, dijo que este país ha sido marcado, que será luz cuando otras naciones se oscurezcan, pero que aún estamos a tiempo de decidir. Nadie le había pedido que hablara. Nunca había tenido visiones antes, pero su rostro mostraba una serenidad inquebrantable, como si acabara de ver algo que los demás aún no podían comprender. 2 días después, en un convento de clausura en Tlaxcala, una religiosa escribió en su diario una frase que la estremeció: México ha sido señalado con el fuego del espíritu para abrir las puertas de la restauración. Su superiora, al leerlo, lo relacionó inmediatamente con las palabras del campesino. Y así comenzaron a brotar más y más testimonios. Un niño en Guerrero que despertó llorando diciendo: La Virgen me dijo que no tengamos miedo, porque México va adelante. Una joven en Sonora que en plena oración sintió que su pecho ardía y que una voz interior le repetía sin cesar: El nuevo tiempo nacerá de ti. Un sacerdote en Durango que, sin haber escuchado ninguno de esos casos, predicó espontáneamente sobre la misión profética del país y finalizó su homilía con la misma frase: Te he elegido para el albor del nuevo tiempo. Los más atentos comprendieron que no era coincidencia, era dirección, era un movimiento divino, meticuloso, destinado a encender una generación que estaba siendo formada en medio de la ceniza. No era una elección política ni social, era una elección espiritual. México no estaba siendo llamado a liderar el mundo con fuerza humana, sino con el poder de la intercesión, del testimonio, del sacrificio silencioso. En Puebla, un grupo de jóvenes decidió crear una cruz de más de 2 metros de alto, hecha solo de retazos de madera, recogidos de calles y escombros. La colocaron en medio de una plaza y comenzaron a rezar a su alrededor cada noche. No pidieron permisos, no esperaron aprobación, solo obedecieron lo que sentían en el corazón. Y en la base de la cruz escribieron, con letras blancas: Aquí comienza el nuevo tiempo. Lo que nadie esperaba era que esa imagen, compartida en redes, llegaría a los ojos de misioneros en países lejanos, quienes comenzaron a enviar mensajes de confirmación. Estamos viendo lo mismo en nuestros sueños. México ha sido llamado. El cielo estaba tejiendo una red invisible entre corazones dispuestos. Y lo que antes parecía solo una ola emocional, ahora tomaba la forma de un llamado estructurado, claro, irrenunciable. Pero había una condición. Una mujer consagrada en Oaxaca compartió que durante una hora santa sintió en su interior esta advertencia: México ha sido elegido, pero puede rechazar su elección, y si lo hace, la oscuridad será 7 veces mayor. Era como si el cielo pusiera delante de la nación una bifurcación profética: abrazar la misión y encender el nuevo tiempo, o rechazarla y entrar en una noche más densa que nunca. El libre albedrío seguía intacto. La elección no era solo de la Virgen, era también del pueblo. Fue entonces que líderes de distintas diócesis, comunidades cristianas, misioneros independientes, laicos y sacerdotes comenzaron a organizar lo que llamaron la consagración profética de México. No era un evento masivo, no buscaban estadios llenos. Era una cadena de corazones comprometidos, de rodillas, orando desde sus casas, sus capillas, sus calles, para decirle a María una sola cosa: sí, queremos, aceptamos. Esa consagración, aunque invisible para los noticieros, movió montañas en el mundo espiritual. En la semana siguiente, varios testimonios hablaron de liberaciones, de milagros de sanación, de reconciliaciones familiares. Era como si el cielo hubiera soltado una lluvia suave sobre una tierra seca, y ahora comenzaban a brotar flores. Pero lo más profundo aún estaba por venir. En la madrugada del 25 de junio,
fecha simbólica para varias apariciones marianas en el mundo. En al menos 7 ciudades distintas de México, testigos afirmaron haber visto una luz blanca sobre templos dedicados a María. No duró más de 30 segundos. No fue captada por cámaras. Pero quienes la vieron sintieron lo mismo. Una presencia, una certeza, una voz en el alma que decía: ya no hay vuelta atrás, lo nuevo ha comenzado. Y si realmente ha comenzado, entonces ahora todo depende de ti. Comenta con fe: acepto el llamado. México será luz. Y si sentiste que esta palabra te confrontó, comparte este video con 3 personas que también están buscando su propósito en este tiempo. Suscríbete al canal, deja tu like y mantente con el corazón alerta, porque en el próximo video revelaremos el día en que María hablará de nuevo. Una fecha que podría estremecer la historia espiritual del continente. No hay fecha en el calendario litúrgico, ni evento eclesial, ni cumbre diplomática que haya provocado tantas expectativas silenciosas como esta. El día en que María hablará de nuevo, pero no como lo ha hecho en apariciones pasadas. Esta vez, el cielo ha dejado entrever que no será un mensaje para uno solo, ni reservado a videntes ocultos. Será un estremecimiento colectivo, una palabra que atravesará el alma de los humildes y derribará la soberbia de los grandes. Una voz que resonará en los que oran, pero también en los que han olvidado cómo orar. La fecha no ha sido declarada oficialmente, pero los corazones atentos ya la intuyen. Las señales convergen, los tiempos se estrechan. Los ecos del pasado resuenan como campanas que anuncian el nacimiento de algo que no puede ser contenido. Desde hace meses, los fieles reportan sueños con un mismo patrón. Cielos oscuros que de pronto se abren con una luz intensa, seguida de una frase dicha con voz maternal: he esperado este momento, hoy hablo por todos mis hijos. En San Juan de los Lagos, una joven llamada Karina contó que, mientras adoraba en silencio, sintió una brisa caliente sobre el rostro, como si alguien respirara sobre ella. Entonces escuchó con claridad interior una fecha: 25 de junio. No sabía por qué, pero desde ese día su oración cambió. Comenzó a rezar por el mundo entero, a pedir por los que ya no creen, a interceder por los sacerdotes, los gobiernos, las madres solas, los jóvenes confundidos. Lo mismo ocurrió con un sacerdote en Chihuahua. Durante una misa sencilla, sintió que debía detener la homilía. Con los ojos usar, lo hará para despertar. Y cuando lo haga, nadie podrá decir que no fue advertido. La parroquia entera quedó en silencio. Algunos lloraron, otros salieron de la iglesia con el corazón encogido, sabiendo que acababan de escuchar algo que no era humano. Los mensajes comenzaron a multiplicarse, pero todos apuntaban a lo mismo. El tiempo del aviso se aproxima, no como una tragedia, sino como una corrección, una pausa, un instante en el que la humanidad podrá verse como realmente es, sin máscaras, sin excusas, y desde ese espejo, cada alma decidirá su destino. En ese contexto, los fieles mexicanos comenzaron a preparar sus corazones. No esperaban espectáculo, no esperaban fuego ni terremotos, esperaban silencio. Porque sabían que cuando el cielo habla, lo hace muchas veces sin ruido, pero con una fuerza que hace temblar los cimientos del alma. En la Basílica de Guadalupe, en los últimos días, las vigilias nocturnas se multiplicaron, no organizadas por obispos, sino por laicos, familias, jóvenes, madres de rodillas, gente que llega en silencio, se arrodilla y espera. Nadie sabe qué exactamente esperan, pero todos sienten que están a punto de presenciar algo más grande que ellos mismos. Y es que la promesa contenida en los mensajes anteriores no puede quedar sin cumplimiento. La Virgen ha dicho: no los dejaré solos, hablaré de nuevo, y mi palabra no será ignorada esta vez. Esas frases no cayeron en tierra vacía, encendieron lámparas, despertaron conciencias, y ahora el pueblo está velando.
como quien sabe que el amado está por llegar. Pero, ¿qué sucederá exactamente? Nadie lo sabe con certeza. Algunos piensan que será un nuevo mensaje que conmoverá a todos. Otros creen que se manifestará en milagros visibles. Y los más humildes afirman que simplemente será una voz interior que resonará en cada uno, en el mismo momento, como si una campana celestial sonara al unísono en el corazón de millones. Lo cierto es que el mundo ha entrado en una etapa que ya no permite neutralidad. O se enciende la luz, o se abraza la oscuridad. Y México, como ha sido repetido una y otra vez, ha sido elegido para ser faro. Pero un faro solo cumple su propósito si está encendido. Si no, solo es una torre vacía. Por eso, el día en que María hable de nuevo, no será solo para consolar, será para ordenar, para reunir, para separar, para dar inicio a un nuevo tiempo profético en el que los cristianos serán llamados a ser sal verdadera, no espectadores, en el que las familias deberán decidir si sirven al cielo o al mundo, en el que las naciones sabrán que el reino de Dios no es una teoría, sino una realidad viva que ya está en marcha. Ese día no será un espectáculo, será una elección, una última oportunidad para que los tibios se decidan, para que los fuertes se mantengan firmes, para que los heridos sean curados y para que los hijos que se alejaron regresen a casa antes de que se cierre la puerta. Y si ese día se acerca, como muchos lo creen, entonces este es el momento de prepararse, no con miedo, sino con amor, no con ansiedad, sino con fe, no con indiferencia, sino con oración. Y tú, que llegaste hasta aquí, no es por casualidad, es porque fuiste llamado, porque hay una misión para ti, porque cuando María hable tu corazón debe estar despierto para escucharla. Comenta con fe. Cuando María hable, yo estaré de rodillas. Comparte este mensaje con 3 personas que sabes que no pueden quedarse dormidas. Deja tu like si sientes que este llamado también es para ti. Y suscríbete al canal, porque este no es el final. Es apenas el principio de lo que el cielo ha comenzado a hacer con México y con todos los corazones que se dejen tocar.